Buenos días a todos los amigos que se están conectando hoy, miércoles 17 de junio, a la transmisión de Bajo el Perfil. Hoy tenemos como invitado al ingeniero César Monge, presidente nacional del movimiento Creo. Ingeniero, buenos días. Buenos días, un gusto. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Ingeniero, cuéntenos un poco. Nosotros sabemos que usted está al mando ahora de la Fundación Salvar Vidas, ¿verdad? Está al frente, lo hemos visto haciendo recorridos en diversos cantones. Cuéntenos un poco cómo es el trabajo que están desarrollando durante la pandemia. Bueno, mira, realmente hace aproximadamente unas 14 semanas, luego de que se empezaran a anunciar algunas medidas de restricción en la movilidad de los ciudadanos, tomamos la decisión de emprender una serie de acciones humanitarias que obviamente nos han ocupado prácticamente el 100% de nuestro tiempo y que yo básicamente describiría en tres fases, ¿no? La primera fue la reactivación de una relación humanitaria que ya habíamos generado en el año en que el terremoto pegó muy duro a Esmeraldas y a Manabí. En esa época había mucha gente que no tenía alimentos, que estaba aislada. Y en esa época trabajamos junto con la Iglesia Católica para llevar adelante kits alimenticios a diferentes parroquias, de alguna manera utilizando la estructura que tú sabes tiene la Iglesia Católica en parroquias en todo el Ecuador. Así que hoy lo que hicimos en este caso de la pandemia del coronavirus fue reactivar esa relación. Guillermo Lazo hizo una donación muy importante y un contingente significativo al programa del Banco de Alimentos de la Iglesia Católica para fines de poder llevar kits alimenticios a diferentes territorios. Luego, en una segunda fase, viendo que la necesidad económica o el golpe económico era probablemente igual o mayor que la emergencia sanitaria, lo que tomamos la decisión de hacer fue levantar una gran base de datos, base de información en 24 provincias de familias que atravesaban por un momento muy difícil, que no tenían un empleo fijo, que no tenían ingresos, que no tenían cómo comprar sus alimentos, que no tenían cómo comer en la noche o desayunar en la mañana, y a quienes se les hacía muy difícil seguir esta recomendación del gobierno que decía quédate en casa, que obviamente le entendíamos por la situación, pero una cosa es decirle quédate en casa a quien se puede tomar un vaso de lo que sea en la mañana, y otra cosa es decirle quédate en casa a los que no pueden comer. Claro, hay personas, correcto, hay personas que viven del día a día y que no pueden quedarse exactamente en la casa, necesitan generar ingresos diarios. Mira, el 65%, esto es una cifra real, el 65% de los ecuatorianos hoy por hoy está o en el desempleo o no tiene un empleo formal. Eso quiere decir que no tienes un ingreso que te permita, cualquiera que sea este ingreso, al menos planificar tu vida de una semana a la otra. Así que con ese escenario se levantó una base de información de 10.000 cabezas de familias o 10.000 familias en 24 provincias, y a esas familias de manera periódica se les está haciendo llegar y se les ha hecho llegar lo que nosotros llamamos un bono humanitario. Ese bono humanitario, de la manera que funciona, es que les llega un código al teléfono celular a las personas que están registradas en esta base de información que levantamos puerta a puerta en cada parroquia, en cada cantón del país, con la ayuda de la estructura del movimiento Creo, que es una estructura también muy amplia que viene trabajando ya 8 años. Y entonces a todas esas personas les llega un código al teléfono. Con ese código se acercan a cualquiera de las 7.500 su código, y ahí les entregan el bono humanitario. Y eso también, vale la pena mencionar, ayuda para tratar de alivianar el golpe económico que tienen muchos tenderos, porque en esta época esos tenderos venden menos y claro, en el minuto que llega gente que ha sido beneficiaria de un bono humanitario, pues esos tenderos venden un poquito más. Así que ha sido una experiencia muy dura, muy dolorosa ver tanta gente que está sufriendo una necesidad tal que se les hace difícil subsistir, pero contentos de que al menos podemos apoyar a una parte de esos ecuatorianos que sufren un momento difícil. Y luego la tercera fase de esta ayuda humanitaria, sí, la tercera fase de la ayuda humanitaria, que se conoce como la iniciativa Salvar Vidas, que arrancó con una donación de $5 millones
de Guillermo Lasso a través del Banco Guayaquil, y que gracias a la acción de mucha gente en el Ecuador, de muchos ciudadanos que han confiado en Guillermo, ese fondo que arrancó con $5 millones, muy probablemente al final de este mes llegue en un valor cercano a los $10 millones. Es decir, que prácticamente se ha duplicado en su fondo, en su cantidad de recursos que ha podido levantar de la ciudadanía. Hay gente que ha donado $5, $10, $1,000, depende de la capacidad de cada ciudadano, y esto nos ha permitido y le ha permitido a la iniciativa Salvar Vidas poder adquirir insumos médicos, trajes de protección, gafas de protección, monitores cardíacos, respiradores, mascarillas sin sobreprecio, es decir, una Camas, serie y camas de hospitalarias también. camas hospitalarias, una serie de insumos médicos que van apuntados a, como el nombre de la iniciativa lo indica, a salvar vidas. Y ¿Y, esto ha sido realmente... y Salvar Vidas continuará después de la pandemia? ¿Seguirán Mira, trabajando con la fundación? esa es la aspiración, porque definitivamente yo creo que la salida de esta crisis económica va a tomar un tiempo. Si mañana el gobierno nos dice a los ecuatorianos, bueno, vean, semáforo verde, pueden salir, no significa que al día siguiente que la gente puede salir va a poder pararse de nuevo económicamente. Correcto. Yo creo que es muy difícil, particularmente porque la verdadera crisis económica ya venía antes de la pandemia. Lo que ha sucedido ahora es quizás que el coronavirus ha desnudado la fragilidad de la economía ecuatoriana y ha hecho que muchas más familias entren rápidamente en una crisis económica, pero ya el problema se venía, ya los desempleados y los subempleados en el Ecuador y la gente sin un empleo formal venía acumulándose en el último periodo previo al coronavirus. El Ecuador había perdido 120,000 plazas de trabajo. Así que, contestando tu pregunta, sí, la aspiración es poder seguir recabando fondos, porque esta iniciativa de Guillermo Lasso se nutre de la generosidad no solamente de él y de su familia, sino de miles de ecuatorianos que prefieren apoyarlo a Guillermo que entregarle su dinero al Estado, porque ya vemos los niveles de corrupción que existen en los personeros cercanos a este gobierno y los que pertenecen a Alianza País, que parece más una banda de delincuentes que una organización política. Así es. Ingeniero, cuéntanos un poco, lo hemos visto en varios cantones aquí del Guayas, pero también están trabajando fuera de Guayas, Esmeralda tal vez. Claro. Por supuesto. Mira, el día de hoy a las 9 de la mañana, justamente terminando yo la entrevista contigo, estamos despachando a la provincia de Esmeraldas, a nuestro equipo de Creo que viene de Esmeraldas, y esto es algo que vale la pena mencionarlo, porque el propio Guillermo Lasso lo menciona, ¿no? Sin la estructura de Creo, que ha pasado a convertirse de una estructura político-partidista y de alguna manera se ha flexibilizado a convertirse o ha cambiado a convertirse durante este periodo de tiempo en una estructura de ayuda humanitaria. Hubiera sido imposible llevar la ayuda humanitaria o los insumos médicos a cada uno de los más de 170 cantones donde hemos llegado hasta ahora, y aspiramos llegar a los 221 cantones. Porque mientras yo estoy recorriendo, por ejemplo, Manabí, donde estuve hace pocos días, o Guayas, donde he estado esta semana ya en casi 10 cantones de la provincia del Guayas, y aspiro a seguir recorriendo hoy, esta semana, la próxima semana estaré en Los Ríos, el equipo de Creo se multiplica. Entonces, por ejemplo, hoy día llegan de Esmeraldas a Guayaquil, parte de esta logística del movimiento Creo, coge los insumos, que como tú sabes, muchos de estos insumos vienen importados vía aérea y llegan a los aeropuertos de Quito y Guayaquil, pero alguien tiene que cogerlos de Quito y Guayaquil y luego distribuirlos a cantones tan lejanos como Paquilla, Joya de los Hachas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde el equipo del movimiento Creo, ese equipo político de Guillermo, ha sido fundamental. Sin ellos hubiera sido imposible poder distribuir lo que hemos distribuido a nivel nacional. Así es, aquí estamos viendo justo un recorrido que usted ha hecho por varios cantones de Guayaquil, ¿verdad? De Guayas, mejor dicho. Eso, si no me equivoco, eso es Colimes, donde se había caído un puente. En Colimes se cayó un puente, la gente está un poco desconectada, sin poder generarse un tráfico vehicular, así que llegamos a un lado del río, la gabarra estaba dañada, ya no habían canoas, pero había ahí un puente un poco improvisado de caña,
donde cumpliendo, a propósito, cumpliendo con las, no voy a decir con la ley, pero cumpliendo con lo que nos pedía la población, incluso pagamos peaje para, cruzar, para cruzar ese puente. Así que logramos llegar con esos insumos médicos que ustedes están viendo al otro lado del río, llegamos a Colimes, al centro de salud y pudimos echar una mano gracias, por supuesto, a la generosidad de Guillermo Lazo, ¿no? Claro. Yo le preguntaba por lo de Esmeralda, ¿verdad? Porque hasta donde tenemos entendido, pues el, el sistema de salud está colapsado allá, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. no hay ahorita camas hospitalarias, no hay insumos médicos y todo eso. Por eso, como lo hemos visto, ¿verdad? Como lo estamos viendo ahorita, pues ha recorrido varios cantones de Guayas, como usted dice, también ha recorrido Manabí, el Oro, parte del Oro también, Sí, o los claro. ríos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Los ríos ya Entonces, hemos recorrido y vamos a recorrer también la próxima semana. Hemos estado esta semana y la próxima semana en los ríos. correcto. Sí, Esmeraldas, a ver, para contestar tu pregunta, Esmeraldas es una provincia donde ya hemos podido llegar. Hemos estado en Esmeraldas en algunos cantones, pero vamos a regresar a Esmeraldas justamente esta semana. Hoy día estamos entregando insumos médicos al equipo aquí y vamos a volver, pero como te digo, tuvimos la suerte de poder estar en el Centro de Salud Tipo B de Atacames, estuvimos en Río Verde, estuvimos en Eloy Alfaro. En Eloy Alfaro hay dos hospitales, el de Limones y el de Borbón. Estuvimos ahí. Por supuesto, en el Delfina Torres de Concha, que es el hospital de Esmeraldas, en la cabecera provincial estuvimos también, pero también pudimos llegar a Muisne. En Quinindé estuvimos en dos hospitales que tienen ahí. Bueno, realmente es un hospital y un centro de salud tipo B en Unión de Quinindé. Y en San Lorenzo, que también es un cantón que tiene poca o casi nada ayuda por parte del Estado. Así que eso es un poco el recorrido que hemos hecho, pero estamos regresando a Esmeraldas, que es lo mismo que estamos haciendo en muchos lugares del Ecuador, ¿no? Ok, ingeniero, cambiando de tema, ¿verdad? Cómo se están preparando ustedes, ¿verdad, para las elecciones políticas de 2021, tomando en cuenta que ya están cerca las inscripciones para presidente y para asambleístas? Bueno, parece mentira que estamos a 90 días de inscribir candidatos a la presidencia de la República. La verdad es que el tiempo vuela. Mira, yo te voy a ser muy sincero, durante las últimas semanas, 14 semanas, prácticamente los últimos 3 meses, Okay. nosotros sí debo de reconocer que hicimos un paréntesis a la actividad política electoral. Eh, y digo política electoral porque al final del día, cuando tú recorres el Ecuador y estás entregando ayuda humanitaria, y tu gente, la familia de Creo, es la que está ejecutando muchas de esas entregas. Algunas las hago yo con ellos, otras las hacen ellos sin que yo esté presente, porque es la única manera de multiplicarnos rápidamente. Nadie va a esperar a que yo llegue a una provincia para empezar a repartir ayuda humanitaria. Entonces, como tenemos un equipo, digamos, compartimos responsabilidades. Pero actividad política electoral realmente no hemos estado haciendo los últimos 3 meses. Guillermo Lazo nos pidió que nos enfocáramos en lo humanitario, que salvar vidas era lo más importante. Ahora, te voy a ser sincero, ¿no? No es algo que en lo personal a mí me preocupa, porque la organización política o el movimiento Creo es una organización que viene estando activo todos los días durante los últimos 8 años. Esa ha sido la tónica nuestra. Nosotros no hemos aparecido y desaparecido en momentos electorales. No es que aparecemos cuando hay que pedir el voto y desaparecemos cuando termina la elección. Me Sí. parece que eso es lo que le ha dado fuerza a esta organización política, que según las encuestas hoy es la organización política de mayor consideración a nivel nacional por parte de los ciudadanos. Eso no se debe sino a un trabajo constante de todos los días. Y lo mismo por parte de Guillermo, que es un tipo que todo el tiempo está activo, todo el tiempo está trabajando. Él no es el tipo de persona que te dice, bueno, yo no sé si voy a ser candidato, lo estoy pensando. Él lo ha dicho desde el 2012, yo voy a ser candidato y yo voy a ser presidente de la República. En la última elección ganó la presidencia. El CNE quiso darle la presidencia a Moreno a dedo porque lo controlaba Correa, pero el trabajo de Creo ha sido permanente. Así que, mira, el mejor ejemplo de esto es que el día de ayer hubo una reunión de las organizaciones políticas del país, donde estuvo presente el Consejo Nacional Electoral. Así es.
Yo no estuve presente porque a mí no me permiten estar presente en esas reuniones porque yo no estoy de acuerdo con la corrupción del CNE. Entonces, mágicamente no me permiten entrar por Zoom o por cualquier sistema telemático como tú me has permitido entrar en esta reunión y dicen que el sistema se ha caído. Inventan cuentas para no dejarme hablar. Pero de lo que veo en las noticias, las organizaciones políticas están pidiendo que se retrase un mes las elecciones para Eso poder mismo estar le, listos. correcto, eso le iba a decir, son Sí. algunos partidos, Social Cristiano, Alianza Sí. País, Pachacutic, por mencionar algunos, ¿verdad?, que están pidiendo que no se haga en febrero, sino en marzo. ¿Usted está de acuerdo en eso o no? Mira, yo te voy a ser sincero, nosotros no necesitamos, creo no necesita que las elecciones se posterguen. Yo creo que mientras más rápido podamos dar una señal de cambio, más rápido el Ecuador va a poder salir de esta crisis. A mí me gustaría que se respeten las fechas que estaban establecidas, no por un capricho personal, sino que yo creo que el minuto que, independientemente de cuándo posesionas al presidente, que eso constitucionalmente siempre en la misma fecha, en el mes de mayo. Pero mientras más rápido des una señal de cambio, más rápido se empieza a generar un cambio, más rápido los actores económicos dicen, bueno, hay un cambio de gobierno, este gobierno que ya se acaba de elegir no es igual que el anterior. Y yo creo que eso generaría confianza, particularmente si alguien como Guillermo Lasso, que tiene una gran experiencia en generar empleo, en materia económica, en materia financiera, logra llegar a la presidencia de la República. Así que nosotros no necesitamos para fines operativos que se dilaten las elecciones. No queremos hacerle daño a otros movimientos. Si hay movimientos que no están listos, pues Claro. y la mayoría quiere que esto se dilate, nosotros vamos a ser minoría, pero yo voy a seguir diciendo lo que creo que es lo mejor para el Ecuador. Y lo mejor para el Ecuador es no esperar un minuto más y no darle un minuto más a este gobierno que ha demostrado no tener la menor idea de lo que está haciendo con la administración pública y además estar involucrado en muy cuestionables actos de corrupción, lo cual es muy grave también. Como usted mencionaba hace un momento, ¿ustedes creen como organización política en la transparencia del CNE, tomando en cuenta que las elecciones pasadas, ¿verdad?, de 2017, aseguraron que le hicieron fraude a Guillermo Lasso? Bueno, lo que pasó en la elección anterior es que incluso la mano derecha de Lenín Moreno, un señor que se llama Eduardo Mangas, que era el secretario general de la administración, que hoy está por los techos, que tiene una demanda por parte del movimiento Creo, que no ha podido declarar o comparecer a la fiscalía porque no quiere regresar al Ecuador. Él en una grabación, la mano derecha de Lenín Moreno dijo que Alianza País había perdido las elecciones. Tú recordarás que fueron unos audios que circularon en varios medios de comunicación y de alguna manera eso lo que hace es confirmar lo que temíamos, ¿no? Que no se respetó la voluntad popular, ¿no? Y como dicen los abogados, a confesión de parte de derecho de prueba, es decir, ahí está la confirmación de lo que sucedió la vez pasada. Nosotros no confiamos en el CNE porque este CNE es un CNE de mayoría cuestionada. Este es un CNE que ha procedido de manera irregular, es un CNE corrupto, es un CNE que le dio la responsabilidad, este CNE de la presidenta Diana Tamaín, le dio la responsabilidad de manejar las elecciones seccionales a un fulano, a un tipo que había salido de la cárcel antes de entrar a trabajar en el CNE y que fue descubierto por la fiscalía como parte de una red de delincuentes que vendían cargos públicos. Esta mano derecha de la actual presidenta del CNE es un señor que se llama Luis Loyo, que era compinche del tristemente recordado, o no sé si todavía lo recuerden, pero el tristemente célebre cura Tuárez. Tú recordarás, el Sí, famoso correcto. curita Tuárez. Sí, 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 por Porque supuesto. no es un pillo, un delincuente, ¿no? Entonces, esta es la gente que manejaba el CNE. ¿Qué confianza nos puede dar el CNE? Y según las encuestas, el Consejo Nacional Electoral es la institución más desprestigiada del país y Diana Tamaín es la funcionaria pública de mayor rechazo en el país. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Sí, ¿Sentarnos a llorar? No. ¿Cómo Sí, cómo van a hacer ustedes, verdad? ¿Cómo van a hacer ustedes para estar vigente y que no se pueda presentar un caso como el de la vez pasada, verdad? mira, lo primero, la pregunta que tú me haces, yo la transfiero a los ecuatorianos, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes, amigos que nos escuchan a esta hora del día, para impedir que se les roben el voto? Porque esto no se trata Así de es. creo. Es decir, por
supuesto que nosotros tenemos un interés de ganar las elecciones y lo decimos públicamente, no hay que tener vergüenza de decir una cosa como esa. Peor cuando hay alguien como Guillermo que está diciendo, yo acepto la responsabilidad de cargarme con este relajo que ha dejado Lenín Moreno, Otto Sonnenholner, María Paula Romo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene un mérito importante. No todo el mundo quiere asumir esa responsabilidad, pero esto no se trata de Guillermo, esto no se trata de Creo, esto se trata de que si mañana la mayoría de los ciudadanos que escuchan y ven este programa quieren que determinada persona sea el presidente, pues determinada persona tiene que ser el presidente, así no le guste a los señores del correísmo o al CNE, eso no es problema de ellos. Entonces, dicho aquello, yo en lo personal creo que no hay que sentarse a lamentarse, hay que dar batalla, hay que dar guerra. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero el mejor antídoto a estos delincuentes electorales y a estos corruptos del CNE, el mejor antídoto es que la diferencia entre el candidato que gane y el que venga atrás, hoy gracias a Dios Guillermo está primero en las encuestas, pero eso es hoy, no sabemos mañana, ¿no? Y no sabemos en el mes de febrero, cuando sean las elecciones. Hay que trabajar para aquello, pero mientras más grande sea la distancia entre Lasso y el que viene atrás, menos posibilidad de fraude. Cuando la distancia es muy apretada, que es lo que pasó en la elección anterior, que tú tenías casi menos del 1% de diferencia entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno, o Correa al final del día, ahí es cuando el CNE corrupto le mete la mano a las elecciones, porque ahí es donde tú puedes operar. Pero cuando tú tienes una distancia de 4, 5, 6 puntos, se vuelve muy difícil perpetrar un robo o perpetrar un fraude electoral. Entonces, más allá del control electoral que debe haber, yo creo que es fundamental, importantísimo, que todos salgamos convencidos de reflexionar nuestro voto y de asegurarnos que apoyemos al candidato que creamos tiene las mayores opciones, esperando que esa distancia entre el primero y el segundo sea lo suficientemente amplia para que no haya un fraude electoral. Ayer hablaba también Enrique Pita del CNE, él decía de que hablando de fraude y todo eso, de las elecciones, que no hay un filtro, ¿verdad? Entonces no hay un filtro para decir, bueno, tal candidato tiene un historial, ha sido corrupto, viene haciendo cosas que no están de acuerdo a la ley, no hay impedimento, no hay sanción para que puedan candidatizarse. Tal vez si hubiese ese filtro, no habría tanto problema con corrupción y todo eso. Porque él decía que si... Exacto, correcto. Usted lo ha dicho. Bueno, entonces, si había ese filtro, ¿verdad? Él decía que si puede tener denuncia por violación, por robo, por asesinato, pero eso no es impedimento para que pueda candidatizarse. Mira, yo te voy a decir una cosa. Primero, Enrique Pita tiene razón, por supuesto. Él es alguien que conoce mejor que nadie la ley electoral y probablemente una de las personas de mayor credibilidad en el país en materia electoral. Qué pena que esté en una minoría tratando de hacer que el CNE tenga transparencia. Pero en todo caso, yo te quiero hacer la siguiente reflexión. El mejor filtro, y yo sé que no es un filtro perfecto, pero el mejor filtro somos nosotros. Pues. Es decir, nosotros que tenemos que pensar muy bien cómo utilizamos ese enorme poder que tenemos. Y es posible que la gente que nos está escuchando ahorita diga, pero ¿de qué poder habla este señor monje? Si yo ahorita no tengo trabajo, si yo ahorita estoy fregado, si yo ahorita tengo mi familia enferma. Bueno, espérate un ratito. Nadie te quita, te pueden robar el dinero estos sinvergüenzas de Alianza País, pero nadie te quita el poder del voto el día de la elección. Nadie, nadie. Tú puedes entregarle ese poder a la persona que tú quieras. Pero aquí viene la parte donde yo digo nosotros somos el mejor filtro. Yo creo que hoy más que nunca, y si no lo hicimos antes, hoy es el momento de hacerlo, hay que revisar la hoja de vida de las personas que te están diciendo dame tu voto. Porque si hay alguien que nunca ha generado ni un empleo, que se ha dedicado toda su vida a hablar de política y a politiquear, y te dice que él sabe cómo crear empleo, mírale la hoja de vida y pregúntale cuántos empleos ha creado, ¿no? Y no es pecado no haber generado empleo o no haber generado un emprendimiento o no haber estado en el sector productivo. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Pero cuando tú prometes que vas a hacer algo que nunca has hecho,
Entonces, ahí nos toca a nosotros ser filtro y decir, a ver, perdóname, pero a la edad que tienes, cuando tú te sientes en Carondelet, no vas a empezar a aprender algo que nunca has hecho en tu vida. Eso es lo que pasa con Lenín Moreno. Es un tipo que contaba chistes como profesión. Entonces, ¿cómo podemos esperar que cuando llegue a Carondelet no haga otra cosa que no sea contar chistes? Pero de economía no sabe nada. Él reconoce que él no maneja ni la chequera. De generar empleo nunca generó ninguno. Esto es muy difícil. Entonces, esto hay que verlo y hay que observarlo. Y también esa hoja de vida te va a decir si esta persona fue cuestionada o no en el pasado. Déjame darte un Correcto. ejemplo. En la provincia del Guayas, toda la provincia del Guayas, o por lo menos los que estamos en política, sabíamos que Morales había sido parte de una administración cuestionada cuando él trabajaba en la prefectura del señor Jimmy Jairala. Entonces, discúlpame, pero a nadie debe sorprenderle lo que ahora está sucediendo. Esto se conocía, esto lo sabía el Partido Social Cristiano, pues hágame el favor. Y Teleamazonas hoy ha revelado, no lo digo yo, lo dice una investigación periodística, que la utilización de estas empresas de papel con estos nombres de estos ancianos que los ponen en los contratos para figurar y luego generar sobreprecio en contratación de insumos médicos en época de pandemia, De pandemia, son correcto. las mismas empresas de papel y los mismos nombres que utilizó el señor Morales cuando se encargaba el área de deportes de la prefectura del señor Jairala y aparecieron estos mismos nombres. Pues. Entonces, insisto, ¿a quién le puede sorprender lo que está pasando en la provincia del Guayas? A nadie, menos al Partido Social Cristiano, que ahora quiere lavarse el tatuaje de Morales para decir que ellos no tienen, no, esto es horroroso, esto es un terrible. Discúlpeme, pero esto lo sabían todos los actores políticos acá. Entonces nosotros los ciudadanos tenemos que ser el más importante filtro hoy más que nunca. Usted que está comentando también acerca de los casos de corrupción y todo eso, ¿cuál es su opinión acerca de los hospitales públicos del país? ¿Verdad? Ahora recién nomás, ahora se develó en el hospital de Durán, el IES de Durán, también casos de corrupción hay entre directivos, entre familia. Entonces, en plena pandemia, ¿cómo podemos hacer? Usted que es político, usted que conoce más del tema, ¿cómo se puede manejar? ¿Por qué se ha develado esta olla de grillos en plena pandemia que toditos han salido salpicados? Toditos. Mira, lamentablemente todo se parece a su cabeza. Si tú tienes un gobierno corrupto que reparte la salud pública, que es equivalente a repartir la vida de los ecuatorianos, es un tema muy grave, como boleto de circo, a cambio de operaciones políticas, a cambio de favores políticos. Es decir, yo te doy a ver, ven aquí, Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País. Yo, gobierno, te llamo y te digo, mira, mano, alíñate bonito aquí en estas votaciones, ¿no? Y toma, te voy a dar el hospital de Pedernales, ¿no? Para que tú lo manejes a tu antojo. Entonces, cuando tú tienes cosas como esas, que es lo que ha pasado en este gobierno, y ojo, los peces gordos están lejos de haber caído, porque Daniel Mendoza no es más que un delincuente de la calle, pero alguien le tuvo que dar a Daniel Mendoza la administración de ese hospital. Entonces la pregunta es quién se lo ha dado. Y solamente hay alguien que se lo pudo haber dado, que es este gobierno. Y no nos van a venir a decir ni la señora Romo, ni el señor Roldán, ni el presidente de la República, ni el vicepresidente de la República, que ellos no sabían cómo manejaban los hilos del poder en Carondelet. Háganme el favor, es que eso no se lo come nadie. Y si hay alguien que no sabía, debería renunciar a este gobierno e irse a su casa y decir, yo no soy parte de estos pillos, entonces yo cojo y me voy. Si te quedas ahí, quiere decir que sí sabías y no tienes ningún problema con este esquema que es evidente que ellos estaban manejando. Entonces, ¿cómo solucionas este problema? Cambiando este gobierno. Porque si la cabeza roba y distribuye de esta manera, de manera corrupta, los recursos nuestros, ¿qué te puedes esperar del resto de la gente del gobierno? ¿Qué te puedes esperar de los alcaldes y los prefectos que dicen, a mí no me vas a decir que no haga negociados? Pues si los negociados vienen desde arriba, entonces si ellos roban, yo también robo, pues viva la fiesta. Ese es el problema de fondo. Y mientras eso no cambie, muy difícil que esto va a cambiar. Te doy el mejor ejemplo. Está muy bien que lo vayan a grilletear a Morales. Está muy bien que lo vayan a grilletar a Daniel Mendoza. Y yo tengo la siguiente pregunta. Y el señor presidente del IES de este gobierno, el señor Granda, que fue el primer escándalo de corrupción, de sobreprecio de mascarillas, ¿dónde está ese señor? ¿Alguien lo ha allanado ese señor? ¿Alguien le ha caído a su oficina particular? ¿Alguien lo ha detenido para investigación? ¿Alguien le ha preguntado algo? ¿La fiscalía ha ordenado algo con relación a Granda?
¿Por qué crees tú que no se ha hecho nada con Granda? Porque es de parte de la gallada de Alianza País y de este gobierno. Entonces, no somos tan estúpidos tampoco. Podemos estar preocupados de cosas más importantes, como salvar la vida de la gente. Pero eso no significa que estamos ciegos. Claro. Creo también está a favor de la destitución de Daniel Mendoza como asambleísta, porque se está Mira, no trabajando tiene eso. sí, no tiene, a ver, ¿con qué cara se le puede pedir a alguien como tú que tú le pagues el sueldo a Daniel Mendoza que te ha robado a ti? Es una cosa de locos. O sea, ya vámonos al manicomio si esto continúa de esta manera. Entonces tú y yo estamos, digamos, viviendo en una realidad de, yo no sé, pues paralela, bizarra. Es una cosa que no tiene ninguna lógica. Entonces, Claro. lo mínimo que debe suceder es que este señor salga de la asamblea, donde evidentemente ha habido muchas irregularidades, pero yo te digo una cosa, yo conozco a gente en la asamblea que no son delincuentes. Yo sí conozco asambleístas, no voy a decir solo de Creo, y los de Creo son los únicos santos, no. Yo Sí. conozco asambleístas de las diferentes bancadas que no son delincuentes. Entonces, si hay gente que no es delincuente, ¿por qué tienen ellos que sentarse al lado de delincuentes? ¿Y por qué tienes tú que pagarle los sueldos a personas que han cometido actos delincuenciales? Eso no tiene lógica. Así que el movimiento Creo, a través de su asambleísta de Manabí, Tangi Vera, lleva adelante un proceso para que este señor se lo vote a patadas de la asamblea y no se le pague ni un centavo más del dinero tuyo o de los ecuatorianos. ¿Están analizando ustedes ir en alianza con candidatos o tener candidatos propios para las próximas elecciones? Mira, como te mencioné, dado que hemos estado los últimos 90 días realmente concentrados en el tema de la ayuda humanitaria y probablemente vamos a seguir durante algún tiempo más concentrados en aquello y vamos a tener que en paralelo operar obviamente los requisitos para fines de inscribir los candidatos. Claro. No es un tema que hemos analizado a fondo, te soy franco, no es un tema que lo hemos analizado. Ahora, te digo algo como concepto general. Me parece que hoy a esta elección, después de 8 años, aunque 8 años es un partido joven de todas maneras todavía, pero digamos, nosotros sentimos que ha sido un camino importante y el movimiento Creo hoy llega de una manera diferente a como llegó en la primera elección o a la segunda elección. Hoy llegamos como el partido más importante del Ecuador, con el candidato primero en las encuestas, con un trabajo denodado día a día, con una gran estructura a nivel nacional. Yo creo que hoy podemos asumir la responsabilidad de mirar mucho más casa adentro, mirar nuestra cantera, de repente observar actores de la sociedad civil que no necesariamente sean famosos en la televisión o famosos por hacer goles, sino que sean conocidos por su trabajo humanitario, por su trabajo social y que no necesariamente son los que salen en los programas de farándula, pero que digamos, mira, esta gente valiosa, aprovechemos la fuerza del movimiento, la fuerza de Guillermo para impulsar gente realmente buena y que esa sea la gente que llegue a lugares de trabajo público, que al final del día son trabajos de enorme responsabilidad. Claro, correcto. Llegando en el caso de que Guillermo Lasso llegue a la presidencia, ¿cómo empezaría a trabajar, verdad? ¿Cómo empezaría a reactivar la economía, que sabemos que está en declive, que ha sido golpeada fuertemente? Bueno, lo primero es cortar con el pasado. Yo creo que eso es lo más importante. La razón por la cual este gobierno, que para mí es lo mismo que el anterior, morenismo y correísmo son lo mismo al final del día, una de las razones por las cuales ha tenido el descalabro que ha tenido, es que tú no puedes pretender que quienes fueron parte del asalto y del robo más grande que ha vivido la historia del Ecuador por una década, continúen en un gobierno en seguidilla y no vayas a tener el mismo problema. Pues si en la época de Correa se levantaron el país en peso y esos mismos correístas están en este gobierno, ¿qué te hace pensar que ellos iban a cambiar? O sea, el que le gusta el trago, le gusta el trago, el que es ratero, el que es barcelonista muere barcelonista, como yo, o sea, digo, yo no voy a cambiar, con todo respeto a los amigos de la hinchada azul, pero yo no me voy a hacer emelexista de la noche a la mañana, pues, o sea, eso es una realidad, ¿no? Entonces, hay que cortar con el pasado, yo creo que eso es fundamental, no podemos seguir arrastrando el lastre de la Alianza País en un nuevo gobierno, y eso hay que hacerlo de entrada, ¿no? Y luego yo creo que tener a alguien que se lo conoce por sus habilidades administrativas, por ser un gran administrador,
por ser un exitoso emprendedor, por haber generado empleo. Ya ese perfil, que es el perfil de Guillermo Lasso, el minuto que llega a la presidencia de la República, que es electo, ya esa sola señal es una gran señal Sigue en para los marcha. mercados internacionales. Bueno, lamentablemente van a tener que ser más de 1 millón de empleos porque este gobierno se ha farreado los pocos empleos o una buena parte de los pocos empleos que existían en el Ecuador. Así que yo creo que el esfuerzo de Guillermo durante los próximos 4 años va a tener que ser mucho más intenso de lo que era antes porque la situación sin duda se ha agravado, ¿no? Pero generar empleo yo creo que es uno de los grandes objetivos. No creo que los ecuatorianos están buscando limosna, creo que los ecuatorianos están buscando poder depender de ellos y no de los políticos. Gracias a Dios, Guillermo no viene de una historia política, viene más de una historia empresarial y como el que más entiende que su principal objetivo va a ser que los ecuatorianos dependan lo menos posible de los políticos y dependan básicamente de su propio ingreso y de su propio esfuerzo. Escuchemos lo que dice Guillermo Lasso también en una entrevista cortesía de Unción TV sobre si será o no candidato a las elecciones de 2021. Ok, vemos y dice que Guillermo Lasso que da a entender, ¿verdad? Que había tal vez alianza con Pachacuti, ¿verdad? Menciona a Leonardo Isa, menciona a Lourdes Tibán. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, no alcancé a escuchar la declaración de Guillermo, así que me es difícil comentar sobre específicamente lo que dijo en esa entrevista. Okay. Lo que sí te puedo yo mencionar que sucedió en la elección anterior. En la elección anterior, el movimiento Pachacuti puso un candidato. Estoy tratando de recordar quién fue el candidato de Pachacuti la elección anterior. Realmente no recuerdo si fue Alberto Acosta o quién fue. No recuerdo, me disculparás. Y me disculparán los amigos de Pachacuti también. No lo hago peyorativamente, simplemente no lo recuerdo. Pero Pachacuti puso su candidato en la primera vuelta y quizás fue Marlon Santi. Pero bueno, y en la segunda vuelta, algunos actores del movimiento indígena apoyaron a Guillermo y eso lo agradecemos y lo seguiremos agradeciendo por siempre, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar ahora, pero sí creo que el movimiento Pachacutic va a poner un candidato y me parece que está bien, me parece que están en su legítimo derecho de hacerlo. Seguramente va a ser el señor Vargas, me imagino yo, o el señor Isa, ahí tendrán que dilucidar entre los dos qué es lo que yo escucho, ¿no? De lo que veo, igual que tú, que vemos las noticias. Y luego tendremos que ver qué pasa en la segunda vuelta, qué decisión toman ellos, ¿no? Claro, Ahora, es que Lasso repente, menciona en la entrevista que el movimiento indígena, ¿verdad? Los hermanos indígenas apoyaron a Paco Moncayo en su momento. Entonces dice que también puede hacerse ese apoyo también a Lasso en las próximas elecciones. Ya recordé quién era Paco Moncayo, correcto. Paco Moncayo entiendo que fue el candidato de ellos. Paco Moncayo creo que sacó el 4% o algo así, quizás un poco menos incluso. Pero
Pero luego en la segunda vuelta, el movimiento algunos actores del movimiento indígena decidieron apoyarlo a Guillermo. Yo no sé qué vaya a pasar. Ahora, de repente la segunda vuelta es Lazo contra Vargas, ¿no? Eso es una posibilidad. Y si no lo es, pues ya veremos si volvemos a recibir el apoyo de muchos de los actores indígenas que nos apoyaron en la segunda vuelta pasada, como fue el caso de Lourdes Tibán, por ejemplo. Pero eso será parte de la democracia. Yo creo que ahorita nosotros lo que debemos enfocarnos es en que Guillermo Lazo presente la mejor alternativa a los ecuatorianos, que Guillermo Lazo vuelva o continúe ganando la confianza de los votantes, que los ecuatorianos vean en Guillermo Lazo una verdadera alternativa para salir del Ecuador en una época donde tú necesitas una gran experiencia en el manejo económico. Yo creo que la economía es el tema fundamental de esta campaña, porque la gente sin duda necesita comer, necesita trabajar, y hoy esas oportunidades son muy limitadas. Hablando del golpe de la economía, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo que, que el presupuesto de las elecciones se ponga en pausa? ¿Verdad? Como todos sabemos, usted sabe, ¿verdad?, que el gobierno es el que desembolsa para las campañas políticas de cada candidato. Estando consciente, ¿verdad?, de que la economía está golpeada, ¿está de acuerdo que se haga una pausa con ese presupuesto? Mira, yo te voy a decir cuál ha sido mi criterio personal. Voy a hablar desde mi propia trinchera. Yo nunca he entendido por qué el gobierno de Correa, porque fue el gobierno de Correa, decidió pasarle la factura de los políticos a los ciudadanos. Yo nunca lo entendí, me pareció un absurdo. Y me parecía irónico, porque decía un gobierno de izquierda proponiendo que seamos los ciudadanos que le paguemos la cuenta de las campañas a políticos, muchos de los cuales la mayoría de las veces ni siquiera queremos votar. ¿Me explico? Correcto. Algunos, como usted decía, no tienen ni experiencia. O sea, hay candidatos, al rato de las elecciones aparece, dicen Juan Piguave, un man que nunca no ha tenido mucha experiencia, ¿verdad? No, son nuevos, pero con tal de llevarse su billete, no importa en ese momento. Entonces, a eso voy yo. Hay que ser directo. Absurdo. Mira, yo siempre he pensado que si tú mañana quieres ser político y necesitas recursos para hacer una campaña, lo cual lo vas a necesitar, bueno, sal y convence a tus panas, a tu familia, a los amigos, a la gente de tu cuadra, que te apoye. Si realmente tú eres una persona valiosa, vas a conseguir apoyo. Mira, esto no se trata de que solamente el rico puede hacer campaña. Lucio Gutiérrez le ganó una elección al hombre más rico del Ecuador. Y Lucio Gutiérrez era un hombre con grandes capitales. Entonces, yo no creo que los ecuatorianos deben pagarle la factura de las campañas políticas a los políticos, de entrada. En este momento de crisis, yo te puedo decir la decisión que creo ya tomó. Yo no sé qué vaya a hacer el resto, pero creo ya decidió dos cosas. Primero, todas las organizaciones políticas reciben lo que se conoce como el fondo partidario, que no es plata para las elecciones, es dinero para que las organizaciones políticas hagan política. Creo ha sido la única organización política que dijo, sabes qué, yo recibí esto y como hay una crisis de tal nivel, toma gobierno, yo te devuelvo este dinero. Y no es cualquier cosa. Vea, el Partido Social Cristiano recibió más de $500,000. Más de $500,000. Me hubiera encantado ver al señor Nebot diciendo, hey, devuelvo este dinero porque no es posible que más de $500,000 se utilice para políticos, para partidos políticos. En un momento que no hay medicina. No, pues. Así es. Entonces, nosotros tomamos esa decisión, Guillermo la tomó, me dijo, César, anuncia esto, ejecutemos esto de aquí. Lo anunciamos, enviamos la comunicación, hicimos la gestión ante el Ministerio de Finanzas. Y lo mismo con respecto al dinero que el Estado, es decir, tú, porque tú fondeas al Estado con tus impuestos, cuando pagas el IVA, etcétera, etcétera. Nosotros ya anunciamos que el dinero que el Estado le va a entregar a los actores políticos para hacer campaña se lo guarden, se lo queden, y que el Estado lo utilice para salvar vidas, y que no lo utilice para la propaganda en televisión de un poco de gente que ni nos interesa, ni tenemos ni ganas, ni queremos votar por ellos. ¿Por qué le vamos a pagar
la cuenta a ellos. Es como que tú me pidas a mí que yo mañana le pague la campaña a los señores de Alianza País, pues. Tú puedes creer que alguien de Creo le tenga que pagar la campaña a alguien de Alianza País. Que yo no voy a votar por estos delincuentes. ¿Por qué les tengo que pagar la Claro, campaña? No, pues, hermano. así es. Y peor, y menos en esta emergencia sanitaria, como usted dice que no hay, no había ni para ni una mascarilla, no había ni para las pruebas de COVID, no había ni para lo más básico, y hay que gastar en cada, o sea, las elecciones vienen y hay que ir a votar. Eso Es es un obligatorio. derecho cívico, ¿verdad? Es obligatorio, un derecho cívico, pero tampoco hay que abusar en esta pandemia y querer sacar de los bolsillos de los ecuatorianos lo que no hay. Correcto, es correcto. Estoy de acuerdo contigo. Y ojalá que todas las organizaciones políticas devuelvan el fondo partidario y le digan no a los recursos del Estado para cuando de pagarle las franjas publicitarias o de las vallas publicitarias se trate, ¿no? Yo creo que eso, además eso debería desaparecer. Es una de las barbaridades del correísmo que no tiene sentido y que no debería existir. Bueno, agradecemos la participación a César Monge, presidente nacional del movimiento Creo. Que tenga buen día. Gracias por la participación. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Cuídese. Igualmente.